que es un cumplimiento futuro. Todo esto por el derramamiento del Espíritu sobre la casa de Israel y para que ellos moren con seguridad. Esto es una promesa que se va a cumplir durante el milenio. Otra cita está en Isaías 35, del 3 al 6, donde también se plantea ese derramamiento del Espíritu Santo que Dios va a cumplir sobre Israel. De manera que, vuelvo a repetir, son las citas de Isaías 44, del 1 al 6, Ezequiel 39, del 25 al 29. Todo habla de esta cita sobre la restauración, el derramamiento del Espíritu, sobre la nación de Israel, sobre la misma tierra, para convertirla y restaurarla en una tierra fértil y próspera. También Isaías 35, ¿cierto? Bueno, eso lo podríamos leer en este video, pero yo quisiera analizar esta que tomé del capítulo 2 del libro de los Hechos, para hacer un ejemplo de cómo debemos estudiar las Escrituras. Y que acá en esta fiesta que se estaba celebrando se cumple una profecía que había ya sido anunciado en Joel, y voy a tomar, aquí en el mismo capítulo 2 está tomada esta cita, donde dice en el capítulo 2, verso 20, digamos, está acá desde el 22, continúa en el 24, dice, leamos desde el 22 para que nos ubiquemos y entendamos. Y fíjense lo que dice acá: hombres de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret era un hombre acreditado por Dios para que por milagros, maravillas y signos que Dios hizo entre ustedes a través de él, como ustedes mismos saben, este hombre fue entregado por ustedes por el propósito y previo conocimiento de Dios, y ustedes con la ayuda de hombres malos lo pusieron a muerte clavándolo sobre la cruz, pero Dios lo resucitó de los muertos, liberándolo de la agonía de la muerte, porque era imposible para que la muerte lo mantuviera bajo su poder, como dice David sobre él. Entonces aquí está ese salmo de David, que es el Salmo 16. Pero entonces antes, en el verso 17 del capítulo 2 de los Hechos, se cita esta profecía de Joel capítulo 2, donde se dice: en los últimos días, dice Dios, derramaré sobre mi espíritu sobre toda la gente. Entendamos que esta profecía es una profecía dirigida a la nación de Israel en el Antiguo Testamento. Sus hijos, acá no está mencionado el cuerpo de Cristo, sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones, sus viejos soñarán sueños. Aún sobre mis siervos, tanto hombres como mujeres, derramaré mi espíritu en esos días. Ellos profetizarán, mostraré maravillas en el cielo arriba y signos en la tierra debajo, sangre y fuego y columnas de humo. Y entonces fíjense lo que dice acá: esta profecía era sobre los últimos días. El sol será cambiado en oscuridad, la luna en sangre, antes de la venida del Señor y el glorioso día del Señor. Antes de la venida del día grande y glorioso del Señor. Y todo el que llame en el nombre del Señor será salvo. Resulta que acá, en este periodo de los Hechos, se pensaba dar cumplimiento a los últimos días, que ahora, con lo que hemos explicado de las dispensaciones, estos últimos días han sido trasladados por Dios hacia el futuro, porque actualmente, una vez que como Israel no aceptó este ofrecimiento del nuevo pacto, no se pudieron cumplir estas profecías que se estaban anunciando su cumplimiento, y que ya se estaban dando cumplimiento parcial durante en este caso en la fiesta de Pentecostés, de que ya se presentó este derramamiento del Espíritu. Lo que faltó del cumplimiento de Joel sería esos eventos finales en que el sol se convierte en oscuridad y la luna en sangre,
que van a ser parte del periodo final de la tribulación que se va a presentar antes de la segunda venida de nuestro Señor. Entonces, si uno lo que debe hacer cuando estudia estos textos es remitirse directamente al mismo libro de Joel y para estudiar ojalá el capítulo, y si uno tuviera el tiempo, ojalá el libro que es cortico, y ve uno y puede interpretar que estas profecías que se estaban prometiendo en Joel, acá lo tengo, hablan de que son profecías que se refieren al evento último antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y fíjense que lo que se habla acá es si uno termina ese capítulo 2, uno ve que Dios habla de cómo va a restaurar el reino como lo prometió a Abraham y como lo promete el mismo nuevo pacto. O sea, si uno continúa leyendo a Joel en el capítulo 2, entonces uno va a ver todo lo que va a ocurrir antes de la segunda venida, cuando se reinicia el programa de Dios con Israel, que va a ser después de que termine la actual dispensación. Vamos a tomar acá algunos textos de Joel 2, digamos 2.18. Aquí se habla de todo el mensaje de Dios para la nación de Israel. Dice así, en el 18. Toda esta profecía es muy interesante. Dice el 18, luego el Señor será celoso sobre su tierra y tomará lástima sobre su gente. El Señor les contestará, les envío el grano, el nuevo vino y el aceite, suficiente para satisfacerlos completamente. Nunca más los haré objeto de la vergüenza de las naciones. Alejaré el ejército del norte lejos de ustedes, empujándolo hacia una zona baldía y desierta, con columnas al frente que vayan hacia el mar del este, y esas que en la parte de atrás para el mar del occidente. Está hablando de cómo va a defender a la nación en estos últimos días de la tribulación, y va a poder iniciarse entonces el nuevo pacto y el reino milenial para la nación de Israel. Seguro, dice acá, termina el 20, seguramente Él ha hecho grandes cosas. Bueno, el 21, no teman, oh tierra, alégrase y regocíjate. Seguramente el Señor ha hecho grandes cosas, no teman, oh animales salvajes, porque los pastos abiertos se están volviendo verdes. Aquí se está comenzando la restauración. Todo esto no ocurrió en la época del libro de los Hechos, porque la nación no recibió el nuevo pacto. Por eso es algo que tiene cumplimiento futuro. Alégrase, dice el 23, alégrate, oh gente de Sión, regocíjate en el Señor tu Dios, porque Él te ha dado un maestro de justicia. Te ha dado un maestro de justicia. No, te ha dado a ti un maestro por justicia. Esto significa lo que te ha dado por justicia. Acá otra forma de interpretarse. Te ha dado en justicia las lluvias del otoño. Y te dice acá en el 22 que te ha dado un maestro por justicia. Bueno, está hablando de la restauración de la nación. Te envía lluvias abundantes, tanto otoño, lluvias de otoño como de primavera, como antes. Es decir, es la restauración de todo este terreno o esta tierra prometida, que prácticamente es como la promesa de convertir de nuevo toda esta zona como el jardín del Edén. Los suelos esto tiene que ver con la siega de los cultivos, serán llenos con grano. Habrá nuevo vino y aceite, o sea, la prosperidad. Dice el 25, repagaré por todos los años
de las langostas, que las langostas han comido. Esto se habla de la prosperidad de la nación. La gran langosta, o sea, las plagas que hubo que, que estaban o que van a estar, que han estado en esta tierra, que la han hecho estéril. Bueno, y continúan. La gran langosta y la langosta joven, las otras langostas y la langosta, bueno, mi gran ejército que yo envié sobre ustedes. Está hablando de las plagas que le había enviado. El 26. Ustedes tendrán suficiente, abundante para comer hasta que se llenen. Y yo los alabaré en el nombre del Señor su Dios. Bueno, y ustedes alabarán el nombre del Señor su Dios, quien ha hecho maravillas para ustedes. Nunca de nuevo mi gente será avergonzada. Su gente es Israel, porque esta profecía es para Israel. Luego ustedes sabrán que yo estoy en Israel, que yo soy el Señor su Dios y que no hay otro. Nunca de nuevo mi gente será avergonzada. Y ya después sigue el día del Señor, que es el cumplimiento que se está dando en el capítulo 2 del libro de los Hechos, donde está la cita de que derramaré mi espíritu sobre toda carne. Listo. Y luego sigue el juicio de las naciones. Entonces, vemos cómo en esta fiesta de Pentecostés lo que se estaba dando era un cumplimiento de esta profecía, lo cual no pudo tener un cumplimiento total debido pues al rechazo que hizo la nación de este nuevo pacto. Y entonces aquí vemos cómo se entiende que ha sido postergado estos últimos días para el periodo de la nueva tribulación, de la gran tribulación. Recuerdo acá que en Lucas, creo que es en Lucas capítulo 4, cuando nuestro Señor Jesucristo se puso de pie en la sinagoga para leer el rollo de Isaías, entonces dice nuestro Señor Jesucristo, esto está en el verso 20, cuando hace la cita de Isaías capítulo 6, versos 1 y 2, y dice nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Esto es Lucas capítulo 4, verso 18. El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido para predicar buenas noticias a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad para los prisioneros y recuperación de la vista para los ciegos, para liberar a los oprimidos, para proclamar el año del favor del Señor. Pero vemos que acá, Él dice acá, luego Él enrolló, esto se llama el rollo, ¿cierto? Y lo entregó al que estaba en la sinagoga y se sentó. Los ojos de todos en la sinagoga se lo miraron y él comenzó diciendo, hoy se cumple esta escritura al oírla, en su escucha, o sea que al pronunciarla ya se había cumplido. Pero entonces vemos acá que si tomáramos la cita de Isaías 61, vemos que nuestro Señor Jesucristo se detuvo en medio de un versículo que lo voy a tomar acá para que vean lo que seguía. Isaías 61, 1 y 2. Viendo que, para que veamos cómo nuestro Señor Jesucristo no terminó el verso porque realmente el día de la venganza de nuestro Dios estaba siendo aplazado en esa misma lectura que él hacía. Él lo que estaba leyendo eran los primeros versos del capítulo 61 de Isaías, donde él lee que el Espíritu del Dios soberano está sobre él. Voy a leerlo acá en el 61 de Isaías. Porque el Señor me ha ungido para predicar las buenas noticias a los pobres, me ha enviado para vendar a los de corazón roto, proclamar libertad a los cautivos y liberar a los prisioneros, o a los ciegos, pues, dice acá, para proclamar el año del favor de Dios y el día de la venganza. Acá él termina en proclamar el día del Señor y se detiene porque vemos que el día de la venganza, que son los últimos días, ¿cierto? Fueron, que es lo que llamamos la tribulación, cuando se va a enfrentar a esa dispensación de juicio, han sido
no se iban a cumplir en esa primera venida de nuestro Señor Jesucristo, sino que han sido aplazadas para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos acá cómo nuestro mismo Señor Jesucristo hacía una recta división de las Escrituras y sabía anunciar lo que correspondía a la dispensación en la cual vivía.